Hay frases que uno recuerda de distintos dirigentes, liderazgos políticos, no solamente aquí en la Argentina, en el mundo, que siempre nos empujan a la reflexión, más allá de quien los diga. Ahí están leyendo que dice, la economía es el método, el objetivo es el alma. ¿Quién dijo esta frase? Margaret Thatcher. Y me parece que es una frase que empieza a sintetizar lo que de alguna manera ha logrado el poder concentrado de los medios, de la economía, lo que llamamos la batalla cultural, lo que llamamos el neoliberalismo en términos culturales, y que tiene como objetivo este que alguna vez marcó Margaret Thatcher, donde la economía es un método, la economía es el instrumento para ir por lo que somos, por el sentir, por el pensar, por el accionar de cada uno de los hombres y mujeres. Aquí solo no, aquí y en el mundo. En la década del 60 se discutía mucho acerca de la necesidad de construir el hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo, la mujer nueva, a partir de lo que significó la Revolución Cubana y todo lo que allí se empezó a discutir. Y da la impresión, dijo alguna vez Jorge Alemán, en uno de sus maravillosos textos, que en realidad quien se dedicó a construir el hombre y la mujer nueva ha sido el neoliberalismo, ha sido el capitalismo. Y parece que lo logró, parece que lo logró. Y me preguntaba si estos dichos de Margaret Thatcher, de la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma, así es entera, no es de alguna manera el objetivo que hoy tiene cierta expresión de la derecha, sintetizada si se quiere en Milei, puede ser también en Juntos por el Cambio, pero más en lo que significa Milei, en lo que puede significar Vox en España, Meloni en Italia, que es esta idea de poder construir un nuevo orden social, poder construir una nueva humanidad. ¿Para qué? Para que ésta responda casi sin darse cuenta a los objetivos económicos de ese poder concentrado. Cuando uno escucha que los libertarios hablan de una libertad en términos de lo económico, habla de una libertad en términos del acceso a las armas, de la venta de órganos, de que cada uno pueda acceder a la educación si tiene los recursos para hacerlo. Quiero decir, una medida económica que no se puede aplicar si no hay una sociedad que la tolere, que no hay una sociedad que la vea como necesaria, que no hay una sociedad que haya legitimado estas lógicas de la economía, si no es una sociedad que al mismo tiempo puede convivir con la marginalidad, puede convivir con el desprecio al otro. Quiero decir, en muchas oportunidades podemos preguntarnos, ¿qué es primero? ¿Una política económica que termina construyendo a una sociedad determinada? ¿O es esa sociedad la que de alguna manera le va poniendo límites a un modelo económico? Alguna vez había dicho Carlos Heller que el límite de los ajustes lo determinan los ajustados. Y esto es un poco la lógica. Y uno a veces cree que Milei no podría ser posible, él como expresión, no él como persona, él como expresión política, no puede ser posible si en realidad no se ha primero trabajado sobre una idea de humanidad. Cuando uno repasa las medidas de Javier Milei, cuando uno repasa las medidas de Vox en España, cuando uno repasa las medidas de Meloni en Italia, cuando uno repasa esas medidas, lo primero que se dice es, no puede ser que una sociedad vaya a tolerar estas medidas. A ver, ¿cómo una sociedad puede tolerar que alguien acceda a la salud o a la educación si tiene los recursos económicos para hacerlo? ¿Cómo puede ser que los millones y millones de hombres y mujeres que van, de niños y niñas, de jóvenes que van a la escuela pública, que van a jardines maternales, que van a la educación pública, o hasta aquellos que van a una educación privada que tiene grandes subsidios del Estado, pueda creer que lo mejor que le puede pasar es un voucher? Salgamos de la lógica que te pueden construir los medios, del convencimiento político, y pensemos qué te tiene que pasar en la cabeza, sin esto desmerecer a nadie. Realmente lo pregunto, ¿qué te tiene que pasar en la cabeza para entender que vos valés y nadie más que vos vales y que es un voucher el que te va a dar un acceso? ¿En qué momento dejamos de creer que es lo colectivo lo que siempre nos pone a salvo? Que la garantía de lo público es aquello que nos iguala. ¿En qué momento una madre puede vivir con naturalidad que su hijo, que su hija, jóvenes,
voten a un candidato que te dice, che, vamos a liberar el uso de armas. Me imagino que toda madre y todo padre que le dará total libertad a su hijo y a su hija para tener una elección política, eso le debe generar dudas y le debe generar miedo. ¿En qué momento, como sociedad, empezamos a ver como natural que en este país exista más de la mitad de los niños y niñas menores de 16 años que sean pobres? No es posible una sociedad que te proponga la marginalidad de la grande mayoría para que una minoría se quede con el poder concentrado, si en realidad no se trabajó en hacer creer que eso no genera daño o en hacerte mirar la propia realidad como tu vivencia personal individual. ¿En qué momento dejamos de discutir las causas de los problemas para ir a criticar las consecuencias que estas causas generan? ¿En qué momento la Argentina creyó que puede presidir nuestro país alguien que no tiene un respeto mínimo por el otro? Alguien que puede insultar, despreciar a aquel que piensa distinto. Alguien que de alguna manera te dice, mirá, todo lo que te rodea es un costo. Y ese costo lo tenés que pagar. Y si lo pagás bien, y si no lo pagás, ya verás. ¿En qué momento aceptamos un proceso de deshumanización? Porque hubo momentos en la política en donde vos podés estar en contra o a favor de un determinado derecho, de una determinada idea, pero bajo códigos democráticos, normas democráticas, códigos de convivencia. Mi sensación es que Milei viene a romper con los códigos de convivencia porque viene a instalar un nuevo orden. Un nuevo orden donde la vida del otro siempre te quede lejos. Donde la vida del otro siempre te sea ajena, donde el dolor del otro siempre te sea ajeno. La idea del hombre nuevo era poder sentir el dolor del otro como si fuese propio. Por lo menos tratar de entenderlo para construir colectivamente reacciones ante eso, políticas que nos incluyan a todos. ¿En qué momento eso pasó a ser el pasado? Hoy en la Argentina terminamos de discutir si es viable o no la ley de la selva. Y lo peor es que hay jóvenes que legitiman esto y que dicen, bueno, la lógica de la meritocracia se ha instalado. Entonces, discutimos de esta manera, discutimos con esos instrumentos. Vienen por el alma, sintetiza desde mi punto de vista, que vienen para convencerte. Ya no hace falta que te dominen a los palazos. Los esclavos vivían encadenados, vivían azotados, vivían bajo el desprecio, pero eran considerados cosas. Ese tipo de sometimiento era uno. Ahora, en estos tiempos, el sometimiento busca convencerte para que nunca te des cuenta que estás sometido. Es mucho peor. Por eso el concepto de libertad que expresan los libertarios es un concepto de libertad que en el fondo es una forma de esclavitud. ¿Por qué es una forma de esclavitud? Porque te somete a lógicas que uno desconoce y no es consciente que está siendo sometido, que no te conducen a ningún lado. Entonces, había otras épocas donde lo que te oprimía se veía con más nitidez. Hoy, aquello que te oprime, algunos lo transforman en el acto de rebeldía. ¿Para qué? Para romper con un Estado, que es quien al garantizarte derechos te termina liberando. Ojalá esté siendo claro en lo que les quiero plantear. Pero me gustaría que empecemos a sumar como parte de la discusión propia de nuestra sociedad, si queremos una sociedad como plantean los libertarios. De verdad si la queremos. De verdad si vale más la idea de dolarizar y de tener un billetito verde que al concepto que significa que esa situación económica puede perjudicar a una sociedad toda. Milei es una figura que de alguna manera es aquel superhéroe, entre comillas, aquel héroe que viene a destruir una casta en la que estamos incluidos todos. Quiero decir, todo lo que forma parte de lo conocido hasta hoy. La política tal cual se conoce hasta hoy, el periodismo tal cual se conoce hasta hoy y las instituciones tal cual se conocen hasta hoy. Milei es una especie de superhéroe que viene a romper con todo eso. Por lo tanto, cuando nosotros nos quedamos solo en la discusión sobre la figura de Milei, no hacemos otra cosa que fortalecer su rol de superhéroe.
de consolidar a sus propios seguidores, que dicen, mirá cómo le pegan a Milei. ¿Sabés por qué le pegan a Milei? Porque Milei viene por ellos, porque Milei viene por la casta. Entonces, pegarle a él, de alguna manera, consolida lo propio. Quizás al desmenuzar sus políticas económicas y la viabilidad de ellas y los daños que ella puede generar, quizás abre el escenario de otra manera. Porque más allá de los nombres están sus políticas. Porque más allá de una política económica, esa política económica, vos podés sufrirla o podés compartirla. Lo que no podés es desconocerla. Porque ahí es el sometimiento más grande que existe. Y el temor de este presente, me parece a mí, es empezar a darnos cuenta que empezamos a ser una humanidad mucho más sometida de lo que creemos, pero lo peor de todo es que no tenemos ni la mínima pizquita de posibilidad de comprender el sometimiento. No son libres los que están acompañando un proyecto como Milei. Son esclavos de su mentira, pero además todos los caminos que te ofrece para la libertad son todos caminos que te esclavizan a una sumisión que es la sumisión que siempre genera la falta de derechos. Cuando no tenemos derechos, estamos siendo simplemente esclavos de aquellos que en nombre de la libertad te los vinieron a sacar. Un manojo de ideas, simplemente para pensar esto que cuesta tanto, más allá del nombre de un candidato, ¿cómo es posible que nos permitamos eso como sociedad? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.